Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Este segmento en donde buscamos ver qué es lo que el Padre quiere enseñarnos a través de su bendita Torá. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Abba Kadosh. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites presentarnos hoy delante de ti, Padre, para aprender de ti, para escudriñar tus escrituras, Padre. Te pedimos, Abba Kadosh, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, que sea el Espíritu tuyo, Señor, mostrándonos esas perlas escondidas que hay en tu palabra, Padre. Gracias te damos, amado Rey, porque cada vez que nos exponemos a tu palabra somos transformados, Padre. Bendecimos tu nombre en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, y esta semana vamos a estudiar la parashá Hayei Sarah. Esta parashá se encuentra en Génesis 23:1 al 25:18, y como siempre vamos a comenzar con un resumen de toda la porción. En esta porción vemos que Sara fallece a la edad de 127 años y es enterrada en la cueva de Macpela en Hebrón, la cual Abraham adquiere de Efrón elitita por 400 shekels de plata. El sirviente de Abraham, Eliezer, es enviado cargado de regalos y con 10 camellos a Harán para buscarle una esposa a Isaac. En el pozo de agua del pueblo, Eliezer le pide una señal a Dios. Cuando las doncellas vienen al pozo, él pedirá agua para beber. La mujer que ofrezca darle de beber a sus camellos también será la mujer destinada para el hijo de su amo. Rivka o Rebeca, la hija del sobrino de Abraham, Betuel, aparece en el pozo y ésta pasa la prueba. Así que Eliezer es invitado a su casa, donde les repite la historia de los eventos del día. Rebeca retorna con Eliezer a la tierra de Canaán, donde encuentran a Isaac rezando en el campo. Isaac se casa con Rebeca y la ama y es confortado por la pérdida de su madre. Vemos también hacia el final de esta porción que Abraham se casa de nuevo, se casa con Ketura y tienen 6 hijos más, pero Isaac es designado como su único heredero. Luego de esto, Abraham muere a los 175 años y es enterrado al lado de Sara por sus 2 hijos mayores, Ismael e Isaac. Bueno, y en esta porción tenemos muchísimo que cubrir, porque es una porción muy rica donde vemos personajes de las escrituras que tenemos mucho que aprender de cada uno de ellos. Así que vemos que en la porción anterior, en la porción Vayeirá, vimos cómo la atadura de Isaac, que en hebreo se llama la Akeda, fue un anticipo profético de la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Vimos cómo Abraham, representando al Padre, aceptó sacrificar a su único, a su amado hijo. Al igual que Yeshua, Isaac no se opuso, a pesar de ya ser un hombre de 37 años. Él cargó sobre sí mismo la leña para el sacrificio, pero a la hora de llevarlo a cabo, el Eterno lo detiene desde el cielo y provee un carnero para que tome el lugar de Isaac. ¿Y a quién representa ese carnero? Representa a Yeshua, el Cordero Santo, que tomó tu lugar y mi lugar, para que nosotros no tuviésemos que morir a causa de nuestro pecado. Y en la porción de esta semana vamos a seguir descubriendo cómo el Padre nos muestra el final desde el principio, y vamos a ver que el fin de la Torá es apuntarnos al Mesías. Por esta razón es sumamente importante que vayamos al comienzo del libro. Esta porción tiene que ver con la búsqueda de la novia del Cordero. En este preciso momento, el Padre ha enviado a su
sirviente a buscar a la novia para su amado hijo, pero esta novia debe tener ciertas características que van por encima de solo hacer una confesión de fe, como nos han enseñado en los diferentes círculos religiosos. Así que, ¿quieres saber cuáles son esas características de la novia? Acompáñame a sumergirnos en esta hermosa porción, en la cual nuestros ojos serán abiertos y podremos realmente ver si cumplimos con esos requisitos que el Padre pide que debe tener la novia de su amado hijo. Génesis 24:1 nos dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es muy importante entender el contexto cultural en el que se desarrolla la escritura. Así que debemos ver que en la cultura hebrea, el padre es quien busca la esposa para el hijo. ¿Por qué? Porque el joven no tiene la madurez suficiente para poder escoger a una esposa, mas un adulto y sobre todo alguien de la estatura espiritual de Abraham sabía exactamente lo que su hijo necesitaba. Necesitaba una mujer de valores eternos que pudiera ser su ayuda idónea. Y aunque esto nos ubica en un contexto cultural, también tiene muchas implicaciones a nivel espiritual. Vimos en la porción anterior que Abraham representa al padre e Isaac representa al hijo. E interesantemente vimos que después de la atadura de Isaac, este no regresa con Abraham, ni siquiera para la sepultura de su madre, Sara. Isaac desaparece por un tiempo, se va a vivir al Negev y solo reaparece cuando sale al encuentro de la novia. Isaac, el novio, permanece con el padre, preparando lugar para la novia. Asimismo, Yeshua reaparecerá también cuando salga al encuentro de la novia. Miren qué interesante. ¿A quién fue que Abraham envió a buscar a la novia? Su nombre es Eliezer. Y el nombre Eliezer quiere decir mi Dios. Elí quiere decir mi Dios y Ezer quiere decir ayuda o consolación. Entonces Eliezer quiere decir el que es ayudado por Dios. Miren qué impresionante que quien ayuda a encontrar la novia del Mesías es precisamente el Consolador, el Espíritu de Santidad. Leemos en Juan 16:7 que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de Santidad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Wow! ¡Qué tremendo
ese paralelo con lo que hizo Eliezer, ¿verdad? Porque vemos aquí que Eliezer le llevó regalos, le llevó oro, todo lo que le dio Abraham que le pertenece a Isaac. Y sobre todo Eliezer es el que convence a Rebeca de casarse con un hombre que ella ni siquiera conoce, ni siquiera lo ha visto, pero ¿quién la convence? Eliezer. Y ese es el trabajo precisamente que hace el Espíritu de Santidad en cada uno de nosotros. Nos convence para que vengamos a un verdadero arrepentimiento, para que hagamos teshuvá y para que nos volvamos a nuestro Yeshua, ¿verdad? Que Él es el que nos lleva al Padre. Entonces, miren qué interesante. Una de las primeras características de la novia. Aquí vemos que Abraham es muy claro cuando le dice a Eliezer que no puede tomar de las mujeres de Canaán, que tiene que ser de su tierra y de su parentela, no puede ser una mujer gentil, ¿verdad? No puede ser una pagana. ¿Y cuál es ese pueblo del Padre? Sabemos que el pueblo del Padre es el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese es el pueblo escogido por Él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la novia debe pertenecer a ese pueblo. No puede ser una novia gentil. Ahora, tranquilos, respiren que van a sobrevivir. Alguien puede estar pensando en este momento, ¿cómo así? Pero si yo soy gentil, yo soy la iglesia gentil, yo nací en una nación diferente a Israel, o sea que ya eso me descalifica. Bueno, por eso estamos haciendo este estudio, para que podamos ver lo que el Padre nos quiere enseñar y hoy escamas van a caer de nuestros ojos en el nombre de Yeshua. Sabemos que toda la vida nos enseñaron que nosotros somos la iglesia gentil, ¿verdad? Pero en la mentalidad hebrea no existe tal cosa. Eso no existe en la mentalidad de un hebreo. Y esto nos lo confirma el apóstol Pablo en Efesios y en Romanos. Miremos lo que dice Efesios 2 del 11 al 13. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pongan mucha atención, dice, estábamos sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas y no teníamos esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la sangre de Cristo, nosotros que no teníamos ciudadanía, no teníamos pactos, estábamos sin esperanzas, estábamos sin Dios, a través de la sangre de Yeshua, ahora estamos con la ciudadanía de Israel, nos adhirieron a la ciudadanía de Israel, ahora nos pertenecen los pactos de las promesas, ahora tenemos esperanza y ahora tenemos al Eterno. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si antes nuestra ciudadanía era de las naciones gentiles, ahora nuestra ciudadanía es Israel. Y esto nos lo confirma el Eterno en Romanos 11:17. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose al pueblo de Judá, y tú siendo olivo silvestre, refiriéndose a las 10 tribus de Israel que están perdidas y a todos los gentiles, has sido adherido en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz
y de la rica savia del olivo. Recordemos que el olivo representa a Israel. Y miren la advertencia que nos hace. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Aquí esto destruye la teología de reemplazo que nos enseñaron en los círculos religiosos. ¿Qué nos enseñaron? Que como los judíos no aceptaron a Jesús, entonces que ya nosotros los reemplazamos, que ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y lo decíamos con gran jactancia, pero miren cuál clara es esta palabra que nos dice, no te jactes contra las ramas, ¿ok? Porque la raíz es la que nos sustenta a nosotros. Y dice aquí el versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese adherido. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te jactes, sino ten temor, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que más claro que esto no puede estar. Ya sabemos aquí, de acuerdo a esta escritura, que ya nosotros no somos gentiles, que nosotros fuimos adheridos. En otro tiempo éramos gentiles, pero a través de la sangre de Yeshua fuimos adheridos en el olivo natural, en Israel. Pero no es para que nos llenemos de soberbia, sino para que tengamos temor reverente del Eterno y para que por agradecimiento, por amor a Él, por todo lo que Él hizo por nosotros, que no merecíamos nada, que éramos como ese hijo pródigo, comiendo comida de cerdos, allá tirados, sin plata, sin pacto, sin promesa, sin nada, y el Eterno tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer para retribuirle esa misericordia que ha tenido? Obedecerle por amor, por agradecimiento, ¿verdad? Alinearnos a lo que Él requiere de nosotros. Así que miren que seguimos aquí en Génesis 25. En el versículo 5 dice, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí hasta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Así que Adonai, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¡Wow! Miren qué tremendo esta clave que nos está dando aquí, que está relacionada con Yeshua, con el Hijo de Dios que vino al mundo, pero Él vino una vez a hacer ese trabajo de redención. Él ya vino a cumplir esa misión por la cual el Padre lo envió la primera vez, pero Él ya no va a venir una segunda vez, ¿verdad? A hacer lo mismo. Ya cuando Él venga va a ser como Isaac, ya viene a las bodas del Cordero. Entonces vemos que en la primera vez que hizo Yeshua, Él vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel que se encontraban dentro de los gentiles. Así que ahora el que está haciendo el trabajo de buscar a la novia es el Espíritu de Santidad. Es Él que nos lleva a toda verdad. ¿Y ustedes saben cuál es la verdad de acuerdo a la Escritura? La Torá, la instrucción del Eterno, para que como novia limpia, con vestido blanco, resplandeciente, podamos presentarnos delante de nuestro Yeshua. Así que vemos aquí claramente que es la novia la que ahora tiene que dejar su tierra y su parentela para ir al encuentro con el novio.
Rebeca, sin haberle visto, decide dejar su casa para irse con Isaac. Al igual que nosotros, sin haberle visto, nos hemos enamorado perdidamente de él. Díganme ustedes honestamente, ¿qué tenemos que ver nosotros con un Mesías judío, estando nosotros por aquí tan lejos? ¿Cómo es posible que el Padre consiguió despertar en nosotros esa curiosidad, ese interés por conocerle y que nosotros hayamos quedado prendidos de él? ¿Saben por qué? Porque el Eterno es soberano y porque dice su palabra que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y se está llevando a cabo un plan maravilloso del Eterno. Él permitió que esas tribus fueran expatriadas por todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque Él le dijo a Abraham: en tu simiente, en tu cera serán benditas todas las naciones de la tierra. Y miren qué hermoso aquí lo que nos dice Primera de Pedro 1:8. Dice: a quien amáis, refiriéndose a Yeshua, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira qué belleza, ¿verdad? Qué hermoso como toda la palabra se conecta. Entonces continuamos aquí en Génesis 24:9. Dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces vemos aquí que esos camellos que van cargados de regalos, que representan los dones del Espíritu del Señor. Esos dones que dice la palabra que el Espíritu se los da a cada uno como Él quiere. Esos son los regalos que el Padre nos ha mandado. ¿Para qué? Para llevarnos de vuelta, para hacernos enamorar de su Hijo, para que vayamos y seamos esa novia. Qué belleza, ¿verdad? Entonces vemos que estos 10 camellos están siendo llevados a Ur de los Caldeos, o sea, a la tierra de confusión. Y después de este viaje tan largo, esos camellos van sedientos. ¿A quién será que representan esos 10 camellos sedientos? Representan precisamente a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces miren lo que dice aquí en el versículo 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Adonai, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Así que en estos pasajes
podemos ver otras características muy importantes de la novia del Cordero. Primero que todo, como vimos anteriormente, no es una mujer gentil, no es una mujer pagana, es una mujer del pueblo del Eterno. Segunda característica que vemos aquí, es una mujer que diariamente va al pozo a sacar agua. Recordemos que alegóricamente el agua en la Biblia representa la palabra del Eterno, ¿verdad? Representa la davar, representa su instrucción. En Efesios 5:25 nos dice: el Mesías Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que vemos aquí que esta novia está constantemente sacando agua de ese pozo. ¿Para qué? Para lavarse a sí misma, para limpiarse a sí misma. O sea que esta novia es como esa persona que nos refiere el Salmo 1, que dice: cuán bienaventurado es aquel que medita en esta palabra de día y de noche. Dice: entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja nunca cae y todo lo que hace prospera. Pero cuando nosotros sacamos agua del pozo, la sacamos no solamente para saciar nuestra sed, ¿verdad? Y para limpiarnos a nosotros mismos, no, lo hacemos también para darles de beber a otros, para compartir. Así que vemos algo aquí tremendo. Una de las características más tremendas que tiene Rebeca es ese don de servicio, ese don, esa compasión que tiene ella por el sediento, y hacer lo que sea que tenga que hacer para saciar la sed de aquel que tiene sed. Entonces miremos qué impresionante este paralelismo. Los 10 camellos, como les dije anteriormente, representan a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Son aquellos que están sin identidad, cansados del camino, de todas las situaciones que les ha tocado vivir en la vida. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Están ya hartos, como estaba ese hijo pródigo, están cansados, tienen sed, necesitan beber de esa agua que salta para vida eterna. Y hoy en día hay muchos que se jactan de que son la novia del Cordero, pero tenemos que analizar realmente si esas características que vemos en Rebeca están presentes en nosotros. ¿Acaso nosotros visitamos el pozo todos los días? ¿Estamos constantemente allí sacando esa agua de su palabra? Estamos buscando a quién predicarle este hermoso mensaje de restauración para saciar la sed de aquellos que están sedientos, porque realmente solo el estar en su palabra es lo que va a desarrollar en nosotros esa fuerza espiritual. Y va a desarrollar en nosotros nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra dice: la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Es de la única manera que nosotros vamos a tener esa fuerza para darle de beber a tantos sedientos que hay en estos últimos tiempos en los que vivimos. Y déjenme decirle que a medida que los dolores de parto se vayan incrementando, los sedientos van a aumentar, van a aumentar en número. Miren qué tremendo la profecía que nos da el profeta Amós. Esto está en Amós 8:11. Dice: he aquí vienen días, declara el Eterno, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Entonces encontramos aquí también un hermoso paralelo con la mujer samaritana. Sabemos que Samaria
es la capital del reino del norte de Israel, la capital de las 10 tribus del norte, que son las 10 tribus perdidas. Y Yeshua dice que cuando él pasaba por Samaria sale una mujer sedienta que iba a recoger agua y Yeshua le dice, dame de beber. Fíjense a quién está representando esta mujer samaritana. Esta mujer le dice a él que como él siendo judío le pide de beber. Y Yeshua le dice que si ella supiera quién es él, ella le pediría agua de beber. Vemos que la samaritana era una mujer que se había perdido, se había pervertido, ya tenía 5 maridos y el que tiene ahora no es su marido. Se había mezclado, ¿verdad?, entre las naciones, aunque ella era pueblo de Israel, había perdido su identidad, se había mezclado, se había adherido a todas esas costumbres paganas de Samaria. Y miren que aquí Yeshua, al igual que Eliezer, le está pidiendo de beber. Y ella, sin saber que ese don de servicio, que ese acto de misericordia de darle de beber al que estaba sediento, allí mismo no tenía ella ni idea que era donde encontraría su fuente de agua viva, donde se encontraría con su destino, porque allí fue en ese pozo donde ella se encontró con aquel que se daría a sí mismo para saciar la sed de esta mujer samaritana. Y precisamente ese es el trabajo de todos nosotros, los que decimos que somos el cuerpo del Mesías. No podemos seguir con ese pensamiento mediocre que nos hace pensar, que enseñen los pastores, que se encarguen de eso los maestros, los líderes. No, porque esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos entrenarnos, debemos prepararnos, debemos pasar tiempo en el pozo. ¿Para qué? Para que podamos darle de beber a esos camellos que están sedientos. El Padre está revelando su palabra en este tiempo como nunca antes. Y hoy en día hay muchos recursos, porque realmente, aunque tú no te pares en un púlpito, Dios ha puesto personas a tu alrededor en las que tú puedes influir para llevarlas a conocer al Padre, para llevarlas a Mashiach, al Mesías, a Yeshua, ¿verdad? Entonces, miren que el nombre de Rebeca tiene algo muy hermoso en el significado de este nombre. El nombre de Rebeca significa cautivante o ligadura. Es impresionante de verdad el paralelismo tan grande que hay, cautivante o ligadura, o sea, es la que cautiva. Y asimismo yo no puedo entender ¿qué fue lo que el Eterno vio en mí para que me ame tanto, para que me tenga tanta paciencia y tanta misericordia? No solo en mí, en todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué será lo que Él vio en nosotros? Que Él nos ama tanto, que nosotros nos equivocamos, nos caemos, pero Él vuelve y nos levanta, Él vuelve y nos trae. Y con ese amor eterno, con sus lazos de amor, vuelve y nos recoge. Miren qué hermoso lo que nos dice el Eterno aquí en Cantar de los Cantares para que se derritan de amor. En el versículo 4:9 dice, has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía, lo tienes como rehén, con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar, tu amor me deleita. Tesoro mío, esposa mía, tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias, tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel, tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué romántico es nuestro rey! ¡Qué romántico es! Entonces vemos aquí en el versículo 16 que dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso,
virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Miren que esta es la perspectiva divina de Rebeca. Era de aspecto muy hermoso, era virgen. En Apocalipsis 19 dice, y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Miren qué maravilloso es el Eterno. Él no nos ve como lo que somos hoy. Él ve la obra terminada, Él nos ve ya completamente lavados, limpios, con esos vestidos resplandecientes y de lino fino. Por eso es que Él nos tiene tanta paciencia y tanta misericordia. Él nos deshace y nos vuelve a hacer de nuevo como el alfarero. Él mete su mano en el agua y nos sigue moldeando hasta que quedemos como esa obra terminada, perfecta, hermosa, como Él la diseñó desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso, ¿verdad? En el versículo 20 dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Imagínense ustedes ese trabajo tan monumental que tuvo que hacer Rebeca. Sabemos que cada camello bebe alrededor de 75 litros, o sea que imagínense cuántas veces tuvo que bajar Rebeca al pozo para darle de beber a todos esos camellos, sin quejarse y teniendo siempre una actitud de servicio. Entonces miren qué hermoso esas características de la novia. Primero, no puede ser de una nación gentil, tiene que ser parte del pueblo de Israel. Ya eso lo hizo Yeshua por nosotros, no tenemos que hacer nada porque todo fue por su gracia. Segundo, tiene que estar constantemente en el pozo de agua, sacando agua, escudriñando las escrituras, llenándose de esa divina presencia. ¿Para qué? Para ir y dar de beber al sediento. Debe tener ese don de Gesed, de misericordia, de bondad, ¿verdad? Que no pase desapercibido la gente que está en necesidad, sino que constantemente esté viendo en dónde puedo ayudar. Entonces aquí vamos viendo algo muy impactante. Por un lado tenemos a los 10 camellos sedientos y por el otro lado tenemos a Eliezer, que significa Dios es mi ayudador, que está junto a esos camellos en esta tierra de confusión buscando a la novia. ¿Para qué? Para llevarla de nuevo con su amo, para que se case con el hijo del amo. Así que si vemos esta alegoría de que Eliezer representa al Espíritu de nuestro Padre Eterno, quiere decir que nuestro Padre siempre ha estado con estos camellos sedientos, con las 10 tribus perdidas de Israel en su travesía por el desierto. Él siempre los ha acompañado, nunca los ha dejado, y todo esto ha sido parte de un gran propósito. Y vemos que esta doncella, Rebeca, representa al Israel restaurado como una sola nación. Recordemos que en el Mesías, dice en Efesios 2:14, se derribó la pared de separación que habría entre los dos pueblos. ¿Y cuáles son esos dos pueblos? La casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Y es allí donde veremos cumplida esa profecía de Ezequiel 37, que seremos un solo pueblo en la mano del Eterno. Y aunque no todos son parte de Israel, porque igual que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos egipcios se vinieron con ellos porque vieron el poder y la maravilla y la gloria del Eterno. Asimismo, hay muchos que no pertenecen al pueblo de Israel, pero miren que en Isaías 56 se nos dice que a los extranjeros que guarden sus Shabbats, los que guarden sus pactos, se les dará un nombre mejor que al de los hijos y las hijas. Así que tenemos en la escritura el ejemplo de Ruth y el ejemplo de Rahab,
cómo ellas siendo gentiles, Dios las adoptó dentro de su pueblo y a causa de esto, ellas se encuentran dentro de la genealogía del Mesías. ¿No es maravillosa la misericordia de nuestro Padre? Así que vemos que en este tiempo el Espíritu de Santidad está llamando a la esposa, está convenciéndola, está tratando de llevarla a toda verdad, está llamando a esa esposa que está sacando agua de vida, que está buscando a los sedientos. La esposa es la que sacará fuentes de la Torá y las llevará a las tribus que están perdidas. ¿En dónde están perdidas esas tribus? Están en Roma, están en el catolicismo, están en el cristianismo. Así que esto es un trabajo arduo, inagotable, pero la recompensa será maravillosa. No nos podemos ni siquiera imaginar la recompensa. Miren qué hermoso lo que nos dice Primera de Corintios 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No nos podemos ni imaginar, no nos cabe en la cabeza. ¿Y quiénes son los que lo aman? Eso es muy importante porque hoy en día a cualquier persona que tú le preguntes en la calle, ¿tú amas a Dios? Claro que sí, yo lo amo, pero vemos que lo que dicen no va de acuerdo con lo que hacen. Vamos a ver ¿qué es amar a Dios de acuerdo a la escritura? Yeshua nos lo dijo, ¿verdad? Yeshua nos dijo, el que me ama guarda mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero escuchen atentamente, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído de mí no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Yeshua cuando vino a esta tierra vino a hablar las palabras del Padre. ¿Y cuáles son esas palabras del Padre? La bendita Torá. Él no vino a predicar en contra de la Torá, no vino a abolir la Torá, ni vino a traer una nueva ley. Y dice en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que sigámonos esforzando por obedecer sus palabras, porque de esa manera desarrollamos cada día más el amor por el Eterno, y de esa manera es como vamos a ser lavados por el agua de su palabra, para que nos podamos presentar delante de Él como esa novia sin mancha y sin arruga. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre eterno. Gracias, Abba Kadosh, porque en este tiempo te ha placido revelarnos todas estas cosas. Realmente es maravilloso ver tu plan de redención, Padre, y poder entender que nosotros somos los protagonistas de este hermoso plan. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser esa novia compasiva, esa novia sensible, generosa, que está dispuesta a dar la milla extra para darles de beber a los sedientos. Padre, que así como Rebeca conquistó el corazón de Isaac, nosotros también podamos conquistar el corazón de Yeshua. Padre, te pedimos que nos unas cada vez más a tu pueblo, Padre, y que sigas levantando obreros, porque la mies es mucha, hay mucha necesidad, pero los obreros son pocos, Padre. Sigue despertando las almas de tus hijos en los 4 puntos de la tierra, Padre, y que todos mostremos ese gesed, esa bondad, esa misericordia, para que se acelere el tiempo de nuestra redención. Gracias te damos por este tiempo y en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén y amén. Bueno, si te ministró esta palabra, te invito a que la compartas y a que le des un like. Sé pregonador de justicia. Bendiciones y Shabbat Shalom.